Gracias por continuar con nosotros. A nivel nacional, aquí en Estados Unidos, la violencia doméstica es considerada como un delito y cualquier persona, sin importar su estatus migratorio, está protegido. Incluso estas víctimas pueden ser personas que no tienen documentos y podrían hasta calificar para una denominada visa U. Mi compañera Maralí Madrid habló con expertos al respecto y nos tiene más en el siguiente informe. Maralí, ¿qué es lo primero que se recomienda hacer a cualquier persona que sea víctima de violencia doméstica? Juan Carlos, lo primero que tienen que hacer es llamar de inmediato a las autoridades para reportar el crimen sin importar lo demás. Aquí lo primordial es que reciban ayuda antes de que ocurra una tragedia. Leslie lastimosamente fue una víctima más de las mujeres que diariamente sufren de violencia doméstica. Ella sufrió a manos de su compañero por más de 6 meses. Al principio sufría nomás verbalmente la violencia, pero ya después poco a poco se vino haciendo pues ya más agresivo al punto de ya llegar a los golpes. Las mujeres víctimas de violencia doméstica generalmente tratan de ocultar esta situación, a veces por temor a represalias de parte de su marido y en otras ocasiones por simple vergüenza. Él me amenazaba, que me decía que no me iban a hacer caso, que me iban a quitar a mis hijos en vez de que me ayudaran. Y pues yo tenía miedo a eso. La violencia doméstica es un crimen y la ley en todo el país protege a las víctimas sin importar su raza, religión, grupo étnico, nacionalidad e incluso estatus migratorio. Víctimas como Leslie pueden recibir la denominada visa U, la cual ofrece un amparo inmigratorio por la pesadilla que vivieron. Una persona que ha sufrido violencia doméstica, bajo de la visa U podrían ir y asesorar sus posibilidades de calificar para una visa U, porque dependiendo en el crimen o la acusación, a veces personas califican, a veces tal vez no califican, pero absolutamente vale la pena ir con un abogado para consultar. Pero no solo se necesita del apoyo legal en los casos de violencia doméstica, también quedan los residuos y el trauma psicológico que muchas organizaciones aquí en Colorado tratan de mitigar para que estas mujeres superen este doloroso capítulo de sus vidas. Yo creo que cada persona no debe permitir ningún tipo de abuso. Puede buscar consejería empezando en la escuela de sus hijos, llamando a organizaciones como Color, llamando a cualquier otra organización que ayuda a las mujeres, que trabaja con mujeres y que trata de ayudar a todas las latinas a tener una mejor calidad de vida. Este flagelo de la violencia doméstica nos afecta a todos y usted puede ser víctima y no saberlo. Si necesita ayuda, llame a la línea abierta nacional contra la violencia doméstica al número 1-800-799-7233. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso contigo a los estudios, Juan Carlos. Gracias a Maralí por esa información.